Hey amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal, a nuestra familia Asprilla 924. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese fin de semana? ¿Cómo va ese festivo? En Colombia tenemos festivo hasta hoy lunes, ¿no? Hoy estamos lunes festivo. Sí. Hoy vinimos con un poquito de historia con la pirámide de Teotihuacán del canal Educamundi, que la pirámide de Teotihuacán fue abierta después de miles de años y conmocionó al mundo. ¿Será que tenía tesoros escondidos? Pues vamos a ver esto. Vamos a ver qué escondía esta pirámide y por qué conmocionó al mundo, por qué la gente se admiró tanto. Yo quiero que comenten aquí abajo si alguna vez han entrado a esta pirámide. Si alguna vez lo han hecho. Porque me parece ¿Sí se puede entrar? Sí, me parece muy raro que haya pasado tanto tiempo para poderla abrir. Pero también como eso tenía subterráneos, ¿no? Tal vez ellos hablan de eso. Pero vamos a ver. Hay un túnel debajo de una de las pirámides más grandes del mundo que estuvo sellado casi 2000 años. Y cuando lo abrieron, lo que encontraron adentro no tenía ninguna explicación lógica. 2000 años. Eso es lo que tardó la humanidad en volver a poner un pie dentro de ese pasadizo. Y cuando finalmente lo hicieron, cuando los arqueólogos empezaron a retirar las rocas y la tierra que lo bloqueaban, lo que apareció fue tan perturbador, tan fuera de lo que cualquier manual de historia dice que debería existir ahí, que los propios científicos que lo descubrieron no sabían qué cara poner. Pero vamos por partes. Porque para entender lo que se encontró debajo de Teotihuacán, primero hay que entender qué es Teotihuacán. Y la mayoría de la gente, incluso gente que ha visitado el sitio, no tiene ni idea de la escala real de lo que está mirando cuando se para frente a esas pirámides. Teotihuacán no es simplemente un conjunto de ruinas bonitas a 40 kilómetros al noreste de Ciudad de México. Fue la ciudad más grande de toda Mesoamérica antes de que los aztecas siquiera existieran como cultura. En su momento de mayor apogeo, entre los años 300 y 650 de nuestra era, tenía una población mínima de 125,000 personas. Algunos cálculos más agresivos hablan de hasta 250,000. Eso la ponía al nivel de las ciudades más grandes del mundo en esa época. No de América, del mundo entero. 22 kilómetros cuadrados de superficie construida, 2,000 edificios, la mitad de la población completa del Valle de México concentrada en un solo lugar. Y lo más extraño de todo esto, nadie sabe con certeza quién la construyó. Imagínate. Cuando los aztecas llegaron al sitio, probablemente entre 300 y 500 años después de que la ciudad fue abandonada, la encontraron ya. Sí, ¿qué pasó? Ellos le pusieron el nombre. ¿Qué pasó con estas personas que ya estaban? Sí, y mira que yo siempre creí que ellos habían llegado en la nada, o sea, no había nada ahí, pero ya habían unas bases, ¿no? Wow, eso sí no me lo sabía. Por eso sí se me hizo raro que dijeran que 2000 años. Y yo, pero 2000 años, o sea, sí ha pasado algunos años, pero tampoco como para decir milenios ya, o sea, sí. Teotihuacán, que en náhuatl vendría a significar algo como el lugar donde los hombres se convierten en dioses o el lugar de la apoteosis. Aunque hay investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia que desde 2018 argumentan que los mexicas en realidad la llamaban Teohuacán, que significaría Ciudad del Sol, y que el nombre fue distorsionado durante la colonización española. Eso ya de entrada nos dice algo importante. Hay cosas fundamentales sobre este lugar que todavía estamos descubriendo. Sí. Los teotihuacanos no dejaron escritura descifrada. No hay registros de sus reyes, no se han encontrado sus tumbas, no sabemos con certeza qué lengua hablaban, aunque hay hipótesis que apuntan al totonaca o al protonagua. No sabemos exactamente por qué construyeron lo que construyeron, ni cómo lo construyeron, por qué lo abandonaron, ni por qué desapareció todo tan rápidamente alrededor del año 750 de nuestra era. 750. Lo que sí sabemos es esto: tenían un dominio del tiempo y de la astronomía que era absolutamente sofisticado. La pirámide del Sol, construida alrededor del año 200 de nuestra era, mide 215 metros por lado y 65 metros de altura. Su base es prácticamente idéntica en dimensiones a la Gran Pirámide de Giza en Egipto, y está orientada de manera que hay exactamente 2 días al año en los que el Sol se pone directamente frente a su fachada. Desde ese punto, el Sol tarda 52 días en llegar a su punto más lejano hacia el norte y otros 52 días en regresar. Luego, 260 días para ir hasta el extremo sur y volver. La pirámide está conjugando los dos grandes sistemas calendáricos mesoamericanos,
el calendario ritual de 260 días y el calendario solar. Todo Vaya, eso qué en interesante. piedra, sin GPS, sin instrumentos modernos, con una... Este es el contenido que a nosotros nos apasiona, nos encanta. Lo hacemos honestamente porque nos gusta. Nos gusta ver toda esta historia. Sabemos que no genera vista porque en la actualidad la gente gira en torno a lo que genera morbo, A la polémica. a la polémica, cosas así. A nosotros nos gusta esta clase de contenido y no es fácil porque mucha gente lo dejan de ver porque la verdad no les apasiona. A nosotros sí nos gusta este contenido. Una precisión que hoy sigue siendo verificable. Presten mucha atención a esto, porque ahora viene la parte que yo no me esperaba encontrar cuando empecé a investigar para este video. En 1971, durante los preparativos de un espectáculo de luz y sonido en el sitio, alguien descubrió accidentalmente la entrada a un sistema de túneles de 1971. Por décadas, Ok, los especialistas 54, pensaron que eran 55 cuevas años. naturales. Años después se determinó que eran túneles artificiales, casi con certeza construidos por los propios teotihuacanos. El túnel principal mide 103 metros de longitud, llega a 7 metros de profundidad y conduce directamente hacia el centro de la pirámide. O sea que toca En el bajar. fondo había evidencia de un manantial, que fue modificado artificialmente. Hay señales de que la pirámide estuvo rodeada de agua. Agua debajo de una pirámide. Agua que fue canalizada y controlada. ¿Para qué exactamente? Nadie lo sabe todavía con certeza. Pero eso no es el descubrimiento del que venimos a hablar hoy. Ok, El hay descubrimiento otro. que conmocionó al mundo fue otro, y ocurrió del otro lado de la calzada. En los años 2002 y 2003, después de unas lluvias torrenciales extremadamente intensas, el suelo frente al templo de la serpiente emplumada, también llamado Templo de Quetzalcóatl, se hundió. Apareció un agujero. El arqueólogo Sergio Gómez Chávez lo vio primero, bajó con una cuerda y se encontró con algo que nadie esperaba: la entrada a un túnel artificial bloqueado en ambas direcciones con enormes piedras, bloqueado deliberadamente. Fue sellado desde adentro hace casi 2000 años. Gómez no pudo entrar de inmediato. Pasó todo el proceso burocrático, los permisos, la formación del equipo, la obtención de tecnología especializada. En 2004 y 2005, con apoyo del Instituto de Geofísica de la UNAM y usando radares de penetración terrestre, lograron mapear digitalmente el túnel. En 2009, el gobierno mexicano dio autorización oficial para comenzar la excavación. El proyecto fue bautizado Tlalocán, Camino bajo la Tierra, coordinado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El equipo tardó casi 10 años en explorar el túnel 10 completamente. años. 30 científicos trabajando meticulosamente con robots equipados con escáneres láser e infrarrojo, porque algunos espacios eran demasiado estrechos o peligrosos para que una persona entrara directamente. Retiraron 1.300 toneladas de roca y tierra, 1.300 toneladas que alguien, hace 2000 años, colocó ahí adentro deliberadamente para que Mira lo que nadie encontró. pudiera pasar. El túnel tiene 103 metros de longitud y desciende hasta los 18 metros de profundidad en su sección más honda. Llega directamente debajo del templo de la serpiente emplumada. Y la investigación reveló algo extraordinario. Este espacio fue cerrado y luego reabierto y luego vuelto a cerrar al menos 3 veces distintas a lo largo de su historia. Una de esas reaperturas fue alrededor del año 470 de nuestra era. Paren un segundo, porque quiero que me digan aquí abajo en los comentarios qué están pensando. ¿Por qué alguien sellaría un lugar así 3 Sí. veces distintas? ¿Qué estaban protegiendo? Ajá. Los voy a estar leyendo. O ocultando, ¿no? Bien. Cuando el equipo de Gómez empezó a avanzar por el túnel, la primera sorpresa fue visual. Las paredes, el techo y el suelo estaban recubiertos por completo de un polvo mineral brillante compuesto por pirita, hematita y magnetita. Todo el recubrimiento fue importado desde fuera de la región de Teotihuacán. Ese mineral no existe ahí. Alguien lo trajo de lugares lejanos en grandes cantidades para cubrir de brillo cada centímetro de ese pasadizo. La interpretación más aceptada es que estaban recreando el cielo nocturno, las estrellas, en las profundidades de la Tierra. Un cielo del inframundo. Y eso es solo el pasillo. ¿Serían tumbas entonces? A medida que el equipo avanzó, encontraron evidencias de que dentro del túnel hubo 17 muros de contención, cada uno de aproximadamente 3 metros de ancho, construidos a intervalos regulares. Ok. 17 paredes, construidas de adentro hacia afuera para bloquear el paso.
Y en los restos de cada uno de esos muros, los arqueólogos encontraron lo que denominaron ofrendas, miles de objetos depositados cuidadosamente, collares trabajados con precisión, anillos, máscaras de madera con incrustaciones de jade, figurillas humanas, dientes. Yo estaba por decir que cuánto oro había en ese... ¿Cuántos tesoros? Sí, sí me lo imaginé. Wow. Cocodrilo en piedra verde, cristales tallados en forma de ojos, fragmentos de cerámica, conchas marinas del Caribe, que está a más de 1000 kilómetros de distancia, ámbar de Chiapas a más de 800 kilómetros, objetos de manufactura claramente maya. Todo eso confirmando que Teotihuacán no era una ciudad aislada. Tenía conexiones activas con los pueblos mayas, con el Golfo, con el Pacífico, con Honduras. Una red de intercambio que abarcaba todo Mesoamérica. La verdad, yo me puse a revisar los informes del proyecto Tlalocán y lo que más me sorprendió fue la escala de los objetos. Hablamos de que hasta 2015 el equipo había catalogado casi 75,000 artefactos o fragmentos de estos. 75,000. Y eso que no se había terminado de excavar todo. En el total del complejo subterráneo, la cifra que manejan los investigadores es de más de 130,000 objetos. 130,000. Va mucho más allá de la cantidad. A los 65 metros del inicio del túnel, el equipo encontró dos pequeños cuartos laterales, uno al norte y otro al sur. En el cuarto sur aparecieron cerca de 400 esferas de mineral metálico, cubiertas de pirita, con núcleo de arcilla, de entre 4 y 13 centímetros de diámetro. El arqueólogo George Cogill, antes de fallecer en 2018, las calificó de fascinantes y admitió que no tenía idea de qué función cumplían. Eran únicas. No se habían encontrado antes en ningún otro sitio arqueológico. Tranquilos, ya vamos a llegar a la parte más perturbadora. ¿Cómo así? El equipo encontró 3 cámaras enormes, y en esas cámaras estaba la gran ofrenda. Ahí había más de medio kilo de cacao en perfecto estado de conservación. Ok, chicos, yo que iba a preguntar qué pudieron haber encontrado. Que fuera tan perturbante. Sí, imagínate. Vaya dato perturbador. Kilos de cacao. Y en perfecto estado, o sea, después de tantos años ahí metido. Para dimensionar eso, en toda la historia de la arqueología de México y Centroamérica, hasta ese momento, solo se habían recuperado 5 semillas de cacao. 5. Y de repente, aparece medio kilo de ellas con 2000 años de antigüedad. Dios mío. Encontraron también más de 30,000 semillas de diferentes plantas en excelente estado. Restos óseos de venados, jaguares, pumas, lobos, coyotes y aves diversas. Claro que conseguían. Un cilíndrico de 83 centímetros de diámetro, exactamente la unidad de medida estándar teotihuacana, cuya profundidad real todavía no ha sido determinada completamente. Y en el Si tenían todo esto, ¿por qué vivían así? ¿Pensaría uno que vivía como escondidos? ¿Cómo así escondidos? ¿En qué sentido? Porque debajo de esta pirámide, ¿sí? Y guardar todos esos tesoros y esa eso. profundidad. Porque ellos amaban y cuidaban la naturaleza, amor. Ellos no eran, digamos, los españoles, siento yo, que siempre lo he dicho, fueron los que le metieron esa avaricia a todas estas comunidades. ¿Sí me entiendes? ¿A qué me refiero con esto? Que antes de ellos el oro, pues sí, el oro estaba ahí. Era algo que se utilizaba en las ofrendas para sus dioses, y sus dioses hacían parte de toda la naturaleza, el dios del sol, el dios del agua, el dios de la tierra. ¿Sí me entiendes? Era la naturaleza. Lo más preciado para ellos era la naturaleza y el cuidado de la misma. O sea, para ellos no era importante, ay, que la esmeralda, que esto, sí la utilizaban, pero no le daban el valor monetario, podría decirte, que se le dio o que se le empezó a dar desde que llegaron, pues, los incursionistas, los españoles, los invasores, como quieran llamarle, ¿sí? Pero era distinto. Tú, ¿qué los llevó a vivir tan escondidos? No eran escondidos. No estaban escondidos. Es que simplemente ellos guardaban estas reliquias, por así decirlo, para sus futuras generaciones. yo quisiera saber si abajo había cama. Sigamos viendo. Cama no. ¿Dónde habitaban? No, digamos en Egipto. En Egipto también hacían lo mismo. Pero en Egipto sí el valor del oro era distinto, ¿sí me entiendes? Sí. En Egipto enterraban a sus reyes o sus faraones
con dinero, con todo lo que ellos tenían, con lo más valioso, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces para ellos lo más valioso era precisamente No, esas sí, semillas, es que esas cosas así. Si esto estaba tan abajo, ¿qué los llevó a que estas reliquias, digamos, estuvieran tan guardadas? Porque eran También valiosas. por eso mismo me gustaría saber dónde dormían, qué era lo que ellos hacían, dónde se recreaban, Ah, ellos no dormían en esas pirámides. ¿no? No, ¿Dónde creen ustedes que dormían? no. Suelo de Porque las eran- pirámides, algo que me dejó sin palabras cuando lo leí. Los constructores habían labrado pequeñas elevaciones en la roca, formando un paisaje montañoso en miniatura, como un mapa topográfico cosmológico. Y en ese paisaje había pequeños depósitos con mercurio líquido, mercurio importado desde Honduras a más de 800 kilómetros. Ok. Cantidades de mercurio líquido que ¿Puedes creer? nunca antes se habían encontrado en ningún sitio arqueológico de todo México. El mercurio, con su apariencia plateada y fluida, era para los teotihuacanos la representación del agua del inframundo, los ríos y lagos del reino subterráneo descritos en su cosmología. Y ese punto exacto, donde miraban los objetos depositados, es el eje vertical del templo de la serpiente emplumada. El eje que, según su cosmovisión, conecta el inframundo, la superficie terrestre y el cielo, los tres planos del cosmos. Pero quizá lo más impactante fue lo que estaba Muchachos, sería muy bacano que ustedes que han tenido la oportunidad de conocer este sitio, por favor, hagan una recreación de cómo es. ¿Sí? Cómo es por dentro, cómo es por fuera, qué han visto, qué es lo más impactante que han llegado a ver en este lugar. Sí, porque me deja como que... Pues es que para mí ellos no dormían ahí, eran templos. Eran templos, entonces de no oración, creo. ¿sí? de ellas, en lo que Sí, parece haber sido diría su yo, posición no creo original, que durmieran con ahí. miradas hacia atrás, mirando hacia arriba. Una femenina de mayor tamaño y una masculina, todas con ojos abiertos con incrustaciones de pirita. Y cuando los arqueólogos las levantaron, descubrieron que cada estatua tenía a su espalda una bolsa de material textil, llena de objetos. Objetos para hacer rituales, objetos mágicos de jade importados desde Guatemala. El director del Muy bien, proyecto, Honduras, Sergio Guatemala. Gómez, interpretó que estas figuras representaban a los fundadores, a los sabios que usando esos instrumentos determinaron dónde se fundaría la ciudad. Lo que no encontraron fue ninguna tumba, ningún resto de los gobernantes de Teotihuacán. Sí, que es curioso. Lo que todos esperaban, la justificación más obvia de por qué un lugar así fue construido, sellado y protegido con semejante nivel de elaboración, simplemente no estaba. Gómez tiene su teoría. En la época prehispánica, los grandes gobernantes eran incinerados. Es probable que sus cenizas hayan sido esparcidas dentro del túnel y simplemente no se conservaron. Hay también evidencia Vea, de huellas de pues. objetos que fueron arrastrados hacia el exterior en algún momento de la antigüedad. Estos tipos no se quedan quietos, porque la búsqueda no terminó con el cierre oficial del proyecto en 2017. Estudios con tecnología georradar y LIDAR Ok. han detectado más anomalías bajo el sitio, más túneles sin abrir, más cámaras selladas, y hay una en particular que tiene a los arqueólogos con el pulso acelerado. Los escáneres muestran espacios vacíos bajo la pirámide del Sol que podrían corresponder a una cámara funeraria de élite que nunca ha sido encontrada. Si existe y llegan a abrirla sin dañar la estructura, Sergio Gómez y sus colegas han dicho que sería el equivalente en América al descubrimiento de la tumba de Tutankamón en Egipto. Y todo esto con apenas entre el 3 y el 5% del sitio explorado arqueológicamente. El 95% de Teotihuacán todavía está bajo tierra. No es una frase de impacto, Ok. es el dato real que los propios investigadores del LINA reconocen oficialmente. 95%. Una ciudad que en su Prácticamente momento toda la ciudad. albergó a cientos de miles de personas, que exportaba obsidiana a toda Mesoamérica, que cuyos murales no tenían rival en el continente y que fue comparada con los pintores del Renacimiento italiano, que construyó obras hidráulicas para controlar lagos y producir alimentos a escala industrial, que tenía barrios étnicos diferenciados donde vivían comunidades mayas del Golfo y de Michoacán. Esa ciudad Ok, todavía nos ok. está guardando la mayor parte de sus secretos. Y la pregunta que yo no he podido quitarme de la cabeza desde que me senté a investigar esto es una muy sencilla. ¿Por qué sellaron ese túnel? No una vez, 3 veces distintas a lo largo de siglos diferentes. Construyeron 17 paredes de roca adentro de él. Llenaron el espacio con toneladas de tierra y piedra. Era obvio que no querían que nadie llegara ahí. ¿Qué era tan importante o tan peligroso? ¿A quién se le escondían?
que justificaba ¿Qué ese nivel de cuidaban? protección durante 2 milenios. Yo creo que lo importante Nadie aquí, tiene una respuesta definitiva. No. Y eso, en un Tenemos mundo donde opiniones. tendemos a pensar que ya lo sabemos todo sobre el pasado, me parece más emocionante que cualquier respuesta que pudieran darnos. Teotihuacán lleva 2000 años esperando y apenas está empezando a hablar. ¿Qué creen ustedes que estaban protegiendo ahí adentro? ¿Un ritual? ¿Un secreto de estado? ¿Algo que todavía no tenemos categorías para entender? Responde en los comentarios. siento yo que aún no tenemos la capacidad de entenderlo. Sí. Y Y había- básicamente es eso. O sea, para entenderlo tendríamos que entender de fondo su cultura. Y en el mismo video nos dicen que realmente no saben ni quiénes habitaban en ese tiempo. Pues, o sea, hay sospechas de los mayas y eso, pero no saben a ciencia cierta quiénes eran. habían cosas mayas. Entonces, pues uno dice, bueno, primero para poder entenderlos deberíamos entender su cultura y para poder entender su cultura debemos determinar específicamente si los mayas vivieron todo ese lapso de tiempo, fue una temporada, o sea, quiénes hicieron parte de todo esto, ¿no? O es un lugar de paso donde muchas civilizaciones llegaban y pasaban. ¿Quiénes fueron los primeros primitivos en construir todo esto? Sí, o sea, sí hay muchas dudas. Y no sé, pues uno crea conjeturas, ¿no? Crea como ciertas hipótesis, pero de ahí a que sean ciertas. Sí me gustaría saber si los aztecas llegaban a vivir aquí. Que ahí es donde... No, porque se supone que ellos llegaron fue a un lago Sí. en el que no había nada y ellos hicieron toda una ciudad. No sé si de pronto en ese lapso de tiempo mientras llegaban a ese territorio prometido, pues pasaron por ahí o ese es el territorio, o sea, no sabemos nada, chicos, aquí abajito cuéntenos, Ayúdanos a comenten. descubrir eso. Sí, porque la verdad es que la historia es bastante compleja, entonces uno se puede llegar a confundir, pero ustedes que son los dueños de ella, me imagino que tienen todo mucho más claro, así que cuéntenos un poquito más sobre esta historia. Los vamos a estar leyendo muchísimo, ayúdenos compartiendo, comentando, suscribiéndose, activando la campanita para cada vez que hagamos un video lo puedan ver. Este video lo tomamos del canal Educamundi por si quieren ir a apoyarlo, ver este video sin ningún tipo de interrupciones. O ver más videos. Exacto, les damos las gracias por llegar hasta este punto y vamos a estar esperando sus comentarios. Chao.